Si esta casa estuviera en México, yo pudiera pensar que el dueño es un empresario, político, un narco quizá, pero nada de eso, amigos. Déjenme decirles que los dueños de estas casas son gente común y corriente, clase trabajadora, vaya que no se necesita ser rico para acceder a una vivienda de calidad como estas. Me querrías si te digo que hasta una persona que lava los platos puede acceder a un auto de gama alta como Mercedes o BMW. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla y pues ya nos encontramos en tierras norteamericanas. El viajar y conocer cosas nuevas es algo que siempre se agradece. Y pues ya estando acá me pregunté, ¿por qué no mostrarles cómo es un vecindario en esta parte del mundo? Así que sin más ni menos, comencemos. Antes de comenzar el video, déjenme decirles que esto ha sido un choque cultural. Realmente ves cosas que jamás verías en tu país. Yo soy de México y la verdad que las cosas son muy diferentes allá. Este barrio por el que estamos pasando se considera un barrio de clase media aquí en Estados Unidos. Pero chéquense, nada más quiero que vean el tamaño de las casas. Casa grande, casa más grande, casa enorme. Creo que para mucha gente, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, este tipo de casas se considerarían para gente rica. Sin embargo, aquí en Estados Unidos eso no pasa. Vaya que no se necesita ser rico para acceder a una vivienda de calidad como estas. Antes de comenzar el video, me gustaría explicarles un poco cuál es la historia y la estructura de estos vecindarios. Estos vecindarios que todos conocemos de películas americanas o series como Los Simpson, se crearon a principios de los años 50, en la época de la posguerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los americanos salen como los victoriosos. Esto hace que comience una época de abundancia y prosperidad. La gente comenzó a tener bastante dinero para gastar, por tanto aumentó la demanda de vivienda, pero con tanto dinero ellos no querían vivir en casas pequeñas en el centro de la ciudad. Ellos querían casas grandes y espaciosas. Para ese entonces ya estaba también el auge de los automóviles, así que no era problema para la gente trasladarse a las afueras para vivir, ya que ahí era el único lugar donde había espacio para instalar estas casas. Fue así que nacieron los suburbios americanos. Un suburbio es esto que ven aquí, un vecindario con casas grandes que muchas veces está alejado de la ciudad. Vean, esta casa de aquí es una casa típica de suburbio americano. Su cochera, sus dos carros al frente, esos techos que van como en caída al suelo. La estructura, la verdad que es muy diferente a la de las casas en Latinoamérica, ya que ahí las casas son un poco más cuadradas y bastante pegadas entre sí. Aquí no, la mayoría de las casas tienen bastante espacio en la periferia, es decir, que es difícil que una casa quede pegada a la otra. Digamos que aquí va a ser difícil que escuches a tus vecinos pelear, o como en México, que nunca falta el vecino que pone el reggaetón a todo lo que da y toda la colonia los escucha. Además que aquí la gente es bastante callada y tranquila, como que aquí la gente es muy respetuosa en ese aspecto. Nunca vas a oír que un vecino toque música hasta muy noche o algo por el estilo. Algo que se me hace curioso en esta parte del país es que la gente no suele plantar mucho pasto, pues nos encontramos nada más y nada menos que en el desierto tejano. Entonces lo que hacen mucho en este tipo de regiones desérticas es plantar pasto sintético, cactus o plantas del desierto, para así, digamos, no tener que gastar tanta agua. Muy ecológico, debo decir. Por ejemplo, este lado de la calle termina justo donde están las montañas. Vean, esta es como la área de reserva natural y justo al lado el vecindario. Eso es algo que en lo personal se me hace muy padre de aquí de Estados Unidos, como que aquí las áreas naturales, las reservas se protegen mucho. Si esto fuera México, ya estaría plagado de casas de Infonavit casi al tope de ese cerro.
Chequen, por ejemplo, estos son los botes de basura. Dependiendo del tipo de basura, es el color el que van a tener. Aquí la verdad que hay que reconocer que los gringos se han puesto pilas en el tema del reciclaje. Entonces digamos que el sistema es el siguiente. Tú dejas tu contenedor aquí en la calle, luego llega un camión y con un tipo de palanca recoge el bote de basura. Todo muy automatizado, la verdad. Claro que también es un servicio que hay que pagar por ello. No es como en México que la recolección de basura va por cuenta del gobierno y digamos que se paga de los impuestos tributarios de todos. Aquí en Estados Unidos no, todo se tiene que pagar aparte. Y eso por ponerles el ejemplo de la basura nada más. Pero la verdad que aquí en Estados Unidos cualquier servicio suele ser muy caro. La educación, la salud. En Latinoamérica o al menos en México muchas de estas cosas van por cuenta del gobierno. Claro que con sus respectivas deficiencias. Creo que el mexicano que se respeta sabe lo tedioso que es ir a acudir al seguro social y tener que esperar días y días para una cita. Pero bueno, al final de cuentas es un servicio gratuito con un costo representativo. Acá en Estados Unidos no quieras enfermarte porque te va a salir en un ojo de la cara. Chéquense nada más la limpieza de estas calles. Estos caminos ni siquiera ves una piedra fuera de su lugar. Es que ni siquiera alcanzas a observar una basurita ni nada por el estilo. Esto no es porque los gringos sean muy limpios ni nada por el estilo. No es como que vayas a ver gringos limpiando el frente de sus casas todo el tiempo. Es porque como muchas cosas, como les he estado viniendo explicando, ellos las pagan. Ellos pagan por todo, que si por lavarles el carro, que si por cortarles su pasto, lavar a sus mascotas. Tenemos aquí un carrito que se dedica única y exclusivamente a bañar perros. Al parecer el carrito tiene todo tipo de tratamientos para los perros, chéquense. Tratamiento spa, aromaterapia, tratamiento para el estrés. Otra prueba más de que los gringos pagan por todo. Ellos no se la complican, amigos míos. Pero ¿quiénes son esas personas que hacen todos estos labores? El trabajo duro, vaya. Pues nada más y nada menos que nosotros los mexicanos. Es aquí cuando te preguntas, ¿en verdad funcionaría este país sin nosotros los mexicanos? Creo que por ahí hay una película muy interesante que se llama Un día sin mexicanos y relata la historia de cómo sería Estados Unidos si un día, así como hoy, los mexicanos desaparecieran por arte de magia. Prácticamente pues se detendría la economía. ¿Cómo sería la vida de los gringos sin los mexicanos? Déjenme aquí abajo en sus comentarios qué opinan al respecto. Déjenme decirles que estoy impresionado con los carros que se ven aquí. Audis, Mercedes, BMW. Chéquense nada más esas camionetas. En Texas, por ejemplo, es muy común tener este tipo de camionetas grandes. Aunque es posible que la cabina de atrás nunca sea usada, simplemente las compran por mera tradición. El simple hecho de que sean altas, grandes y espaciosas los hace el vehículo favorito de los tejanos. Es como el caso de las casas. ¿Tú piensas que este tipo de carros es únicamente para gente rica? Pues no. Me querrías si te digo que hasta una persona que lava los platos puede acceder a un auto de gama alta como Mercedes o BMW. Pues en efecto, amigo, déjame decirte que en Estados Unidos eso es posible. Y no es porque todos sean millonarios o tengan el dinero disponible para comprar un carro al instante. Es porque estamos en el país de los créditos. Mucha gente saca créditos para comprar autos y déjenme decirles que son bastante flexibles. No es como en Latinoamérica que te piden enganches altos o mensualidades imposibles de pagar. Aquí en Estados Unidos cualquier agencia de autos te suelta un carro muy fácilmente sin necesidad de comprobar ingresos o dar un enganche alto. Claro que también vas a terminar pagando en una eternidad, pero de que vas a tener tu carro lo vas a tener. Aquí digamos que el sistema lo que quiere es que consumas. No importa si tienes o no tienes dinero, tienes que consumir. Y déjenme decirles que el tiempo que llevo aquí me ha impresionado cómo es la cultura americana de consumidora. Por ejemplo, el otro día fui a un supermercado y me quedé impresionado con lo grande que es todo. Chequen, y como era de esperarse, las cantidades en que se vende la leche son enormes. Vean, por ejemplo, esta leche Silk son 1 litro con 74. Casi toda la leche aquí en Estados Unidos viene en presentaciones grandes. Y no solamente en los supermercados, también en los restaurantes. Vean, este es el típico desayuno americano. Los huevos con papa y tocino y los hot cakes. Chéquense la inmensidad de esto. Nada más chequen el tamaño de mi cara y el tamaño del desayuno americano. Algo curioso que siempre vas a encontrar en este tipo de restaurantes: platos sin terminar. La verdad que aquí
el americano desperdicia un poco la comida. Pero bueno, el tema del consumismo y el estilo de vida americano se los voy a dejar para otro video. Así que sin más ni menos, continuemos. Why don't you spare us all this pain? Your voice will surely break. Tú te preguntas, ¿dónde es que compran sus cosas los americanos? Porque la verdad que en el tiempo que estoy aquí no he visto ninguna tiendita ni nada por el estilo. Pues ellos suelen comprar en supermercados aledaños a estos vecindarios, cadenas de tiendas grandes como Walmart, Costco. Pero ¿para qué les cuento? Mejor vamos para allá. Esta es una típica plaza gringa. En el centro se puede observar el Walmart y a los alrededores los típicos locales de comida rápida como McDonald's, Burger King y Starbucks. Otra cosa muy curiosa de estas plazas es que se observa grandes estacionamientos, lo que me lleva a resaltar otro tema muy importante. La cultura del carro. Pues el estadounidense siempre va a usar su carro. No importa si está a 10 kilómetros o a tan solo 2 cuadras. De ahí el dicho que el mejor amigo del estadounidense no es el perro, sino el carro. Y es que es impresionante ver cómo la gente usa el carro aquí. De hecho, no les sorprenda ver a estos barrios solos, sin gente caminando. Únicamente ves a la gente cuando llega en su carro, abre estas grandes compuertas de sus enormes garages y no los vuelves a ver por el resto del día. Eso es otra cosa que tiene aquí Estados Unidos. A diferencia de Latinoamérica y México, es difícil entablar relaciones de amistad. Y no es que la gente sea mala aquí, pero pues el estilo de vida rápido, el sedentarismo, hacen un poco difícil la convivencia entre las personas. Chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Cuéntenme, ¿qué les pareció este recorrido por el barrio gringo? ¿Les gustaría vivir en un lugar de estos? ¿Qué piensas acerca del sistema consumista de los americanos? Déjame aquí abajo en tus comentarios qué es lo que opinas al respecto. Hasta luego, chicuelo capitalista. Swing it, me. I said swing it. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. That's the loudest.